Bueno, siendo las 7:30, comenzamos, ¿no? Para respetarnos el horario absolutamente. Muy buenas tardes para todos. Muchas gracias, Valeria, por la administración una vez más. Somos poquitos hoy día, ¿eh? Estamos como, ¿qué es lo que pasa si Chile juega mañana? No juega hoy. Bueno, entonces hoy día vamos a trabajar sobre una de las tantas tesis que aportó don Jaime Izaguirre a la historiografía chilena, a la comprensión de nuestro propio ser nacional. Unas poquitas palabras sobre don Jaime, a quien yo no pude conocer, pero a quien admiro profundamente. Don Jaime Izaguirre Gutiérrez nació en 1908 y murió poquito antes de cumplir los 60 años, en 1968, en un terrible accidente automovilístico cerca de Linares. Se cruzó el curadito de 17 de septiembre y iba en una citroneta, don Jaime, y murió. No sé si se volcó la citroneta o lo que fuera, pero murió en el momento de su plenitud docente, porque don Jaime enseñó los primeros veintitantos años de su vida en la Pontificia Universidad Católica de Chile, pero a comienzos de los años 60 tuvo un conflicto muy fuerte con el rector Alfredo Silva Santiago, antes de la reforma, por lo tanto, a raíz de que la publicación que él dirigía, Finisterre, era la revista oficial de la universidad, fue ridiculizada por un grupo de alumnos que la llamaron Finis Late, el fin de la lata. Y don Jaime esperó el respaldo del rector, el rector en realidad no le dio mayor respaldo, y don Jaime se molestó muchísimo y siguió haciendo clases nada más que en la Universidad de Chile hasta el final de sus días. Pocos días antes de morir, padeció una anécdota que para él fue muy, muy triste. Un día en el patio, ahí a la entrada de Pío Nono, iba saliendo don Jaime y oyó mientras él pasaba que un par de alumnos que estaban conversando, uno le decía al otro en voz alta para que él lo oyera, que muera Eizaguirre. Y eso que no fue una broma, sino que fue algo que se dijo con intención, a él lo afectó muchísimo y efectivamente Dios tenía previsto que pocos días después don Jaime falleciera. Fue un historiador muy prolífico. El catálogo de sus publicaciones es de más de 300 publicaciones, entre libros, artículos científicos, reseñas de libros, recensiones, que no es lo mismo, reseñas, un comentario breve, recensiones, un comentario mucho más analítico. Fue un hombre de una extraordinaria producción intelectual. Fue también el fundador de varias revistas muy importantes. Ya hablábamos de Finisterre, pero también fue uno de los fundadores de la revista Estudios, del Boletín de la Academia Chilena de la Historia, de la cual él fue secretario, y de la revista Historia del Instituto de Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile, que a él mismo también le tocó comenzar. Él había estudiado Derecho, no era, por lo tanto, una persona con una formación histórica que hoy día llamaríamos científica, pero que tenía una concepción desde la fe y desde la hispanidad, cosas que en largos periodos de la historia se han sumado en España, la hispanidad con la fe, o mejor dicho, la hispanidad implica la fe en gran parte de la historia de España. Y desde esa doble dimensión, don Jaime escribió obras señeras como Ideario Ruta de la Emancipación Chilena, eh, su historia de Chile, el primer tomo alcanzó a publicarlo nada más, el segundo ya salió de manera póstuma y trabajado por algunos de sus discípulos. Entre sus discípulos se cuentan nada menos que Gonzalo Vial, Jaime, Patricio Estellé, Horacio Aranguis, Bernardino Bravo, Antonio Duñac. Tuvo una cantidad de discípulos extraordinaria la cantidad, don Jaime. Pero el libro que realmente más impresiona y del que se están cumpliendo hace unos pocos meses los 75 años de publicación
es Fisonomía Histórica de Chile. Un lindo título además, ¿no? La fisonomía, los rasgos propios de la historia nacional. Fisonomía Histórica de Chile. Y ahí, en ese libro, don Jaime escribe un párrafo precioso, que es el que vamos a comentar hoy día, y basta con ese solo párrafo para que entendamos su tesis sobre el hidalgo, sobre este modo de ser de la raza hispánica. ¿Se acuerdan que antes, el día 12 de octubre, nosotros celebrábamos el Día de la Raza? ¿Se acuerdan? Después pasó a ser el día del encuentro de los no sé qué con los no sé cuántos, y hoy día cualquier día, el lunes más cercano, el lunes más lejano, ya nunca se sabe. Celebrábamos el Día de la Raza. El arquetipo, el prototipo de la raza hispánica en la que nosotros estamos incardinados, para don Jaime Seguirre es el hidalgo. Como sabemos, la palabra no solamente es el apellido de algunas personas, sino que también tiene una connotación de nobleza. Nobleza no en el sentido de incorporación a un catálogo por la sangre, sino nobleza como virtud, una persona hidalga. El, el concepto se ha trasladado a la virtud. El concepto es originalmente casi sinónimo de noble, y ahora sí en el sentido de pertenecer a un catálogo. Pero en el caso de España, hidalgo es todo el que es hijo de alguien, de ahí viene la palabra, ¿no? Ustedes me dirán, pero todos somos hijos de alguien. Sí, pero en un sentido de filiación pura. El que es hijo de alguien, hijodalgo, hijodalgo, hidalgo, ese es el arquetipo y el prototipo que don Jaime va a comentar en este párrafo precioso de Fisonomía Histórica de Chile. Dicen los que lo vieron hacer clase, los que fueron sus alumnos, que su palabra oral era de una belleza incomparable. El modo en que él estructuraba sus oraciones, acompañadas además del gesto, de la ponderación del gesto y al mismo tiempo de la fuerza del gesto. No era un hombre histriónico, pero era un hombre que ponía en escena magníficamente bien, no solo con la belleza de la construcción oral, sino también con la belleza de la expresión corporal, todo su ser. Y por lo tanto, cuando escribía, también se nota esa gran sutileza intelectual y estética. Vamos a leer primero completo el párrafo. Está en las páginas 25 y 26 de la edición primera de la Fisonomía Histórica de Chile, que gracias a Dios la que yo tengo, la primera edición, las páginas 25 y 26. Y después yo voy a ir haciendo algunos comentarios sobre algunos rasgos de esta descripción del hidalgo, para que terminemos después con una crítica que se le ha hecho a esta concepción del hidalgo y que la ha hecho otro gran profesor, en este caso sí tuve la fortuna de ser su alumno, don Sergio Villalobos, que todavía eh, vive. Así dice Izaguirre: hidalgo es el hombre que sueña la aventura del bien y que tiene el honor muy a flor de piel, aunque apenas cubra ésta con harapos. Hidalgo es el que no vacila en la defensa de la verdad, aunque le vaya en ello la hacienda o la vida. Hidalgo es el que tiene un ideal al que ajusta su existencia, sin que las transacciones interesadas o el temor le reduzcan el propósito. Hidalgo, en fin, no es el que habla al exterior con ademanes fingidos y atildados, sino que vuelca hasta fuera el hondo contenido del alma. Y es que en el hidalgo, expresión suprema de la raza, guarda esta toda su filosofía de la vida, su conciencia de la igualdad esencial y alta dignidad de la especie humana.
Es una descripción bellísima que vamos a ir haciendo una pequeña disección. Primero, es el hombre que sueña la aventura del bien. ¿En qué momento del libro Fisonomía Histórica de Chile se hace cargo don Jaime Izaguirre del Hidalgo? Bueno, con los primeros descubridores y conquistadores de los territorios americanos. Y caracteriza a esas personas como personas que soñaron la aventura del bien. Todo lo que vamos a oír oyendo sobre el Hidalgo no significa que don Jaime considere que Hidalgo es sinónimo de santo, sino que es sinónimo de un proyecto de vida que a veces se logra y otras veces se frustra, pero que al menos está el proyecto de vida. Y ese proyecto de vida parte por el sueño de la aventura del bien. Interesante esto de que hay que aventurarse al bien. O dicho de otra manera, lo que nos está sugiriendo don Jaime es que la gente que cruzó el charco, como se suele decir, ¿no? Nada menos que el océano Atlántico, que esa gente, primero, no solamente eran unos aventureros, que lo eran, por supuesto, sino que además tenían un objetivo. Claro, esto ha sido muy contradicho, ya vamos a ver a continuación cómo lo contradice Villalobos, ¿no? Pero es evidente que esas personas, mezclado con el afán de riqueza, la fama, tenían un profundo sentido de lo que había que hacer con sus propias vidas. Por eso, como sabemos, en cada expedición tenía que venir un fraile. Cada una de las expediciones que se gestaban por las capitulaciones, esos, algunos dicen que eran contratos, otros dicen que eran graciosas concesiones que hacía la monarquía, pero cuando se configuraba la compañía, ese grupo de particulares, porque no era el ejército español, que pasaban a América, entre ellos venía un fraile. ¿Por qué? Porque si se venía a la aventura del bien, se iban a cometer errores, digámoslo en lenguaje moral, pecados. Y tenía que haber alguien, por lo tanto, que fuera el receptor a través del sacramento de la penitencia, del sacramento de la confesión, de las confesiones que permitieran enmendar el rumbo en esa aventura del bien. Primer elemento. A continuación nos dice Izaguirre que el hidalgo tiene el honor muy a flor de piel. El honor. Una de las aportaciones más notables de la hispanidad en los siglos XVI y XVII es la trilogía Honra, Vida, Hacienda. En ese orden, honra, vida, hacienda. Esa trilogía después la van a cambiar los ingleses a través de John Locke y para desaparecer la honra, ¿no es cierto? Y va a ser Life, Liberty, Property. Va a pasar la vida al primer lugar, la libertad va a entrar en segundo lugar y la propiedad va a seguir en tercer lugar. Y después esa trilogía va a ser reemplazada por la Revolución Francesa con otra trilogía. Liberté, égalité, fraternité. La libertad va a pasar al primer lugar y van a aparecer la igualdad y la fraternidad. La honra, la pobre honra, desaparecida. Pero para la hispanidad de los siglos XVI y XVII, los siglos del descubrimiento y la conquista, aunque el descubrimiento comenzó en el siglo XV, ok, ya, pero los siglos del descubrimiento y la conquista, para esa hispanidad, para el hidalgo, el honor es el gran bien de su vida. Al punto que se llegó a acuñar la frase en el siglo de oro español: la vida y la hacienda me la podéis quitar, pero el honor no me lo podéis quitar, porque Dios me lo dio y solo Dios me lo puede quitar. La honra, el honor.
Cuando una persona, por ejemplo, es invitada a dar una charla, una conferencia, y dice, me siento muy honrado, lo que está diciendo no es, no le roba a nadie, lo que está diciendo es, ustedes me han hecho un honor, me han honrado con esta invitación. El hidalgo es quien tiene el honor por primer bien de su vida. Si su vida es una aventura, es la aventura de honrarse de acuerdo al modo en que Dios lo ha honrado. Y por eso dice Isaguirre, dos líneas más abajo, que el hidalgo no vacila en la defensa de la verdad, aunque le vaya en ello la hacienda o la vida. Fíjense qué interesante cómo inmediatamente aparece la trilogía, honor, hacienda, vida. En realidad el orden es honra, vida, hacienda. Ese es el orden. Si tiene que perder la vida o si tiene que perder la hacienda para seguir siendo una persona que defienda su honra, el hidalgo no vacila. Vamos a poner un ejemplo que lo pone don Jaime Izaguirre, porque uno dice, uy, pero esto puede ser así como muy teórico. Claro, lo que pasa es que nos han llenado de toneladas de antihispanismo, ¿no es cierto? De toneladas de propaganda contraria a la hispanidad. ¿Eh? Bilbao, Las Tarrias, los Amunátegui, Barros Arana, los Lagarrigues, nos llenaron en el siglo XIX y de ahí para adelante, ¿no es cierto? De propaganda antihispanista. Ok, el Hidalgo defiende su honra como el gran bien. Y entonces pone un ejemplo muy bonito, Eizaguirre. Dice que cuando Almagro vuelve al Perú después del fracaso de su expedición a Chile, le pide a los miembros de la expedición que con él habían venido a Chile los vales que esas personas habían firmado, comprometiéndose a devolverle a Almagro con los logros de la conquista, los aportes que ellos no habían podido hacer a la compañía que salió del Perú hacia Chile y que Almagro había hecho por ellos. Dicho en castellano, Almagro les había prestado plata que ellos debieran haber puesto para armar esta compañía que venía desde el Perú hasta Chile, y como les prestó la plata, los hizo firmar unos vales. Al volver al Perú, Almagro toma todos esos vales y delante del resto de su expedición los quema. La expedición ha sido un fracaso y para él es mucho más importante ser recordado de ahí en adelante como el hombre magnánimo que perdonó las deudas que cobrarlas. Es el que no vacila en la defensa de la verdad, aunque le vaya en ello la hacienda o la vida. Esto lo resume Izaguirre diciéndonos que Hidalgo es el que tiene un ideal al que ajusta su existencia. Claro, uno mira las vidas de Cortés, de Pizarro, de Almagro, de Valdivia, y cada una de esas biografías y otras tantas, ¿no es cierto? Decenas y decenas de biografías admiten dudas respecto de esto que acaba de decir Izaguirre. Admiten dudas en cuanto a que hayan logrado ajustar su existencia a un ideal. Pero es que la palabra ajustar es una palabra muy adecuada. No dice Hidalgo es el que tiene un ideal en el que logra la plenitud de su existencia. No dice eso Izaguirre. Sería ridículo que lo dijera. Dice que el hidalgo ajusta su existencia al ideal. Lo tiene. Y a ese ideal le va no haciendo correcciones, sino más bien le va haciendo llamadas para que la que es corregible es la vida. Vamos a aplicar aquí el viejo dicho, ¿no? Quien no vive como piensa, termina pensando como vive.
Es un dicho muy antiguo, ¿no? Quien no vive como piensa, termina pensando como vive. Ah, tal persona se inventó tal teoría porque le va bien con el modo en el que está viviendo. Esta es una larga y muy conocida disquisición. El hidalgo no cambia el ideal. El hidalgo no comienza a pensar de acuerdo a los defectos de su vida, sino que sigue llamando a su pobre vida, y trata de ajustar esa vida al ideal. Claro, cuando uno le explica esto a los alumnos jóvenes, no sé, por los últimos y tantos años, no vamos a poner, pero hay unas sonrisas de escepticismo, hay una mirada de, ya, no me engañen. ¿Por qué? Porque la civilización contemporánea se ha hecho escéptica de todo ideal. Porque la sola noción de ideal ya parece un invento para recubrir quizás qué siniestros propósitos. Pero no eran así las cosas en esos momentos. Cuando uno lee las cartas de relación de Pedro de Valdivia, ve al hombre que descubre sus defectos, se los cuenta al rey. No tiene ninguna vergüenza. Y conocemos los defectos de Valdivia. Valdivia hizo varias cosas bastante inadecuadas, pero las conocía como tales y trataba de enmendarse. Porque tenía un ideal al que procuraba ajustar su existencia. Después Eizaguirre nos dice, en cuanto a la expresión exterior del hidalgo, que no habla con ademanes fingidos y atildados. A mí me parece que esta es una referencia al mundo francés, al mundo de la jeu, de la forma, de la sutileza en la expresión, y que es un elogio a la espontaneidad, a la, a la frescura, en el buen sentido de la palabra, del hispano. Habladorazo, como siempre, pero que no anda con remilgos, con ademanes fingidos y atildados. Quizá es una referencia al mundo anglosajón, al que don Jaime no le tenía particular simpatía. Todos sabemos también que en el mundo anglosajón, particularmente en el mundo británico, no quiero ofender ninguna sensibilidad, pero hay un gran cuidado en lo que se dice, en que no se puede hablar de religión, en que no se puede hablar en que está la famosa privacy. Hay que hablar del clima, del cricket y algo más nomás. El hispano no, el hispano vuelca hasta afuera el hondo contenido del alma. O dicho de otra manera, el hidalgo no se guarda lo que lleva en el alma, lo expresa. Y quizá es uno de los rasgos que hasta el día de hoy se conservan en el modo de ser hispánico. A veces nos resulta, cuando estamos con españoles, un poquito incómodo que sean tan espontáneos, tan explícitos, tan habladores, particularmente si son, no sé, de Castilla hacia Andalucía, ¿no es cierto? Particularmente, de Castilla hacia Andalucía. Quizá en el mundo vasco, que es el que conozco yo más, hay una moderación muy especial y por eso los vascos se entienden también con los británicos. Bueno, ok, ya. Pero no nos puede llamar lo mínimo la atención que el español vuelque hasta afuera el hondo contenido del alma. A veces los consideramos hasta el día de hoy un poco brutos en ese sentido, porque son espontáneos, porque son directos. Bueno, esta es una larga característica del mundo hispánico y en particular del hidalgo. Es cierto que la mayor proporción de conquistadores vienen del mundo andaluz y extremeño, y que eso los hace particularmente espontáneos, sobre todo los andaluces. Donde hay dos andaluces, hay uno que toma la guitarra y el otro que comienza a hacer palmas, ¿no es cierto? Y se ponen a cantar inmediatamente y comienza y que enamore, no va a decir que yo, ya están cantando al tiro, ya están batiendo palmas, ¿no? Y más de la mitad de los primeros conquistadores, esto está perfectamente indexado,
vienen de Andalucía y Extremadura. Por lo tanto, vienen con un rasgo de espontaneidad muy particular. Estas características que hemos comentado hasta ahora, la primacía del honor en un proyecto que es una aventura del bien, el no vacilar, por lo tanto, en la defensa de una verdad que es la que honra al ser humano, aunque eso le vaya haciendo la vida. Y todo eso configurado como un ideal al que hay que tratar de ajustar la existencia. Y eso se nota porque sale desde lo hondo del alma. Todo eso, nos dice Izaguirre, configura al hidalgo como expresión suprema de la raza. Expresión suprema de la raza hispánica, de la raza que genera el mestizaje, de la raza a la que la inmensa mayoría de los chilenos pertenecemos como mestizos. Estamos entroncados ahí. Expresión suprema de la raza. Y ahí dice Izaguirre, y con esto cierro su expresión para que oigamos la crítica de Sergio Villalobos, y ahí está toda la filosofía de vida de la raza hispánica, de los descubridores, conquistadores y civilizadores, porque quizás se distinguen, como ustedes saben, tres grandes generaciones, ¿no? La primera generación se la suele denominar generación descubridora o isabelina. ¿Ah? La segunda generación, desde por ahí por 1515, 1520, la generación conquistadora. Y una tercera generación, desde 1540, 1550, y ya es llamada la generación civilizadora. Son categorías que son muy discutibles, pero nos ayudan a entendernos, ¿no? Descubridores, conquistadores, civilizadores. Bueno, todos ellos conforman la raza. ¿Y qué hay al interior de esas generaciones de finales del siglo XV y de buena parte del siglo XVI? Conciencia de la igualdad esencial y de la alta dignidad de la especie humana. Lo repito, dice Izaguirre, conciencia de la igualdad esencial y de la alta dignidad de la especie humana. Esto es lo que explica, ahora lo digo yo ya, no lo dice Izaguirre, esto es lo que explica el sentido misional, evangelizador, que está implícito en todas las empresas de descubrimiento y conquista. No solamente por eso viene un fraile, ya sabemos, el fraile viene por una tarea muy concreta, que es poder lograr la conversión de algunos de estos señores que comienzan a no ajustar su vida al ideal, hasta que se dan cuenta y buscan la conversión. Pero es que además de venir el fraile, quienes vienen a cargo como oficiales reales, los adelantados, los que van a ir siendo nombrados gobernadores, los que integran los primeros cabildos, cuando nacen las reales audiencias, los que son oficiales reales de consejiles o de nombramiento para cargos que hoy día llamaríamos ejecutivos, todos ellos tienen que responder de la tarea misional. Y hay un aspecto en el que es clave que sepan responder, el tratamiento de los nativos. Ya, aquí obviamente hay una tensión muy fuerte entre lo que el derecho y la filosofía le piden al hidalgo, el ideal, y los comportamientos, en algunos casos muy buenos, en otros casos muy malos, de las personas que se supone que son hidalgos. Algunos demuestran su hidalguía y otros la contradicen. Pero que la demuestren significa que el ideal está vigente. Que la contradigan significa que el ideal está vigente, si no, no hay punto de comparación. Y por eso, el derecho indiano, disciplina a la cual don Jaime se dedicó muchísimo y que enseñaba con gran propiedad, el derecho indiano, el derecho para las Indias, para estos territorios, es un derecho en el que por todas partes aparece
la conciencia de la igualdad esencial y de la alta dignidad de la especie humana. El derecho está tratando siempre de reafirmar el ideal, de hablar de la igualdad de todas las razas, de prohibir cualquier tratamiento de los que se dan, por supuesto, abusivos, algunos de ellos criminales, en contra de los indígenas. Pero está ahí el derecho continuamente intentando la corrección. ¿Y quiénes hacen el derecho? Otros hidalgos. Sí que hay que considerar que Hidalgo no es solamente el que se sube al caballo y trata de rescatar el oro o de hacer una redada de indígenas para una encomienda. Hidalgo es también el jurista, Hidalgo es también el clérigo, Hidalgo es también el administrador. ¿Por qué los vamos a dejar afuera de la hidalguía? Y vamos a decir, no, Hidalgo es solamente o pretende ser no solamente el que se portó mal y por lo tanto es falsa la teoría de Izaguirre. Hidalgo es también el clérigo, Hidalgo es también el administrador, Hidalgo es también el jurista. Hay notables juristas en Indias que están tratando de que en la raza se exprese esa conciencia de la igualdad esencial y de la alta dignidad de la especie humana. La mejor demostración de que ese ideal pudo concretarse es el mestizaje. Claro, el mestizaje puede ser reducido a pasión sexual, pero es absurdo reducirlo a esa dimensión. El mestizaje es la comprobación del respeto a la dignidad del otro. Si no, no habría habido mestizaje, como sabemos que en otros lugares no lo hubo. Preguntémosle al Imperio Británico, con todo respeto, por tantas cosas buenas que hicieron también, preguntémosle al Imperio Británico cómo se comportaban los administradores británicos en el África o en el Asia respecto de las nativas. Distancia total. Bueno, esta caracterización que hace don Jaime del Hidalgo suscitó, calculo yo, a ver, deben ser unos 12, 14 años después de su muerte. Desgraciadamente no me preocupé, perdón, de ver la fecha en que Sergio Villalobos publica su crítica a esta noción del hidalgo. Don Sergio, en su libro Historia del Pueblo Chileno, en el tomo 1, en la página 152 del tomo 1 de la Historia del Pueblo Chileno, don Sergio se hace cargo de la noción de hidalgo que acabamos de comentar. Dice: la caracterización del hidalgo hecha por Jaime Izaguirre es absolutamente falsa. Ella descansa en recursos literarios de corte barroco que impiden captar el fondo de la estructura. Son simples adornos destinados a embellecer la dureza de las líneas, pero que resultan al fin de cuentas de una superficialidad insoportable. La imagen del hidalgo recuerda a los caballeros del Greco, vestidos de negro con sus rostros alargados, surgiendo de las albas bolillas, las manos huesudas y espirituales, y los ojos vidriosos clavados en lo alto. Esa imagen, dice Villalobos, es tan deforme como los personajes mismos del pintor de Toledo. Bueno, se ve que Villalobos no estaba disponible para convalidar la mirada que Jaime Izaguirre tenía al prototipo de la raza. La considera absolutamente falsa, de una superficialidad insoportable, tan deforme como los personajes del Greco. Todos recordamos, ¿no es cierto? Por ejemplo, el entierro del conde de Orgaz, ¿eh? Esos caballeros así, flaquísimos, que miden como 2,86 m, unas manos de 52 centímetros, huesudos, con unos colores así como azuláceos, grisáceos, o los 12 apóstoles que están en la Catedral de Toledo. ¿Eh? Cada uno de esos apóstoles parece un señor de 2,46 m, deforme, ¿no?
Se ha discutido mucho por qué el Greco pintaba así, si él tenía una deformidad o era una manera de expresar algo. ¿Mm? Claro, lo que pasa es que Villalobos sostiene una tesis completamente materialista. ¿Eh? Hay que tener mucho cuidado con el uso de palabra, pero la voy a explicar. Porque lo que él sostiene al fin de cuentas es que lo único que le interesa al hidalgo es la riqueza, es la fortuna. Sí, después que haya fama, que se hable bien de él, de acuerdo. Sí, que hay unas gotitas de agua bendita que lo lleven al cielo, ya, de acuerdo. Pero según Villalobos, lo fundamental para el hidalgo es el afán de riqueza, el oro. Por supuesto, Eizaguirre, no lo he leído, pero por supuesto Eizaguirre no niega en lo más mínimo ese afán de riqueza. Lo que pasa es que la tesis de Eizaguirre implica articular, ordenar, subordinar ese afán de riqueza a la aventura del bien. Nunca Eizaguirre dijo que los hidalgos venían a América, eh, eso, repartiendo agua bendita. Los frailes sí, pero los conquistadores no. Nunca dijo que no les interesaran el oro, las encomiendas, los lavaderos eh, de oro fueron uno tras otro procesados y Cortés llegó a tener una riqueza mobiliaria impresionante. Pero la tesis de Izaguirre es que en esos hombres, no está la riqueza, la hacienda, ni siquiera la vida, por encima de ese corrector definitivo de todas sus acciones, que es saberse honrados por Dios y tener que responderle a esa honra que Dios les ha dado. Bueno, a raíz de este comentario de Sergio Villalobos, insisto, que dice que la caracterización de Izaguirre es absolutamente falsa, que es de una superficialidad insoportable y que es tan deforme como los personajes del Greco, Gonzalo Vial contestó, porque don Jaime había muerto, eso, insisto, 12, 14 años antes. Ya, las polémicas entre historiadores pueden plantearse así, no es que Villalobos haya sido desleal, simplemente cuando llegó el momento en que escribió su libro estimó oportuno decir esto, ok. Pero Gonzalo Vial, mi maestro, salió en defensa de su maestro, de don Jaime Seguirre, para hacerle ver a Villalobos cuáles eran las ideas matrices de Izaguirre y que eran perfectamente defendibles. Bueno, la respuesta a su vez de Villalobos a Vial generó una polémica muy graciosa, porque Villalobos le dijo a Vial, ya entraron en una cuestión más personal, ¿no? Eran los dos más o menos de la misma generación. Don Gonzalo murió hace ya unos años, pero debe haber sido un poquito mayor que Villalobos nada más, ¿no? Entonces Villalobos le dijo a Gonzalo Vial que era lógico que él Vial defendiera a un Eizaguirre, porque los dos pertenecían a la aristocracia vasca. Esa fue la respuesta que le dio Villalobos a Vial, o sea, se fue en la dura, se fue en la personal, ¿cierto? No venía al caso, ¿no? Lógico, dijo él, tiene que defender, obviamente, un Vial a un Eizaguirre, si los dos pertenecen a la nobleza vasca. Y entonces Gonzalo Vial, con el muy particular sentido del humor que tenía, dijo que contestaba por última vez. Todo esto fue una larga polémica por el Mercurio, entretenidísima, ¿eh? Que contestaba por última vez a Sergio Villalobos y le contestó diciéndole: ¿cómo se habrán reído las señoras de la alta sociedad chilena? Sí, las que tienen apellidos vascos, que saben que los apellidos vascos pertenecen a personas que tienen unas casas, se llaman caseríos, una sola casa, pero se llama caserío, el caserío vasco, en una colinita por ahí con los animales en el primer piso para que le den calor a la casa y unas poquitas hectáreas alrededor y que no menciono los nombres, ¿no es cierto? Pero que los Echenique, los Undurraga, los Irarrázaval, los Larraín, como se suele, hay que decirlo, los Amunategui, no es Amunategui, es Amunategui, y así.
Y esos señores, bueno, hicieron, como vimos la vez pasada con Alberto Edwards, hicieron su vida acá, pero allá eran. Y decía a continuación Gonzalo Vial, y esas mismas señoras que saben de dónde venimos los vascos, decía él, esas mismas señoras saben que Villalobos es uno de los apellidos de mayor procedencia en España. Por lo tanto, le dio vuelta la argumentación, ¿no es cierto? De los apellidos de mayor, no dijo nobleza, pero de mayor tradición. ¿Ah? Y hasta ahí llegó la polémica, evidentemente, porque ya estábamos hablando de apellidos. Ya el Hidalgo había quedado bastante atrás en la consideración de estos dos intelectuales. Bueno, entonces tenemos aquí, miren qué interesante, y con esto yo termino para darles la posibilidad de comentarios, de observaciones, de preguntas. Tenemos una tesis que es difícilmente armonizable con la tesis de Alberto Edwards. Porque si Alberto Edwards nos decía que la fronda se había conformado en parte con los castellanos originales, más los vascos que llegaron a finales del 18, esos castellanos originales, después de 2 siglos y medio, ya habían perdido esa hidalguía. Y al mezclarse con los vascos y armarse eso que se ha llamado la aristocracia castellano-vasca y que tanto critica Alberto Edwards por su carácter de fronda, entonces el ideal del hidalgo ya había desaparecido. Y no lo traían los vascos del siglo XVIII. Edwards nos dice que eran hombres muy prácticos, de sentido comercial, pero al mismo tiempo de criterio muy estrecho. Se suele decir en el País Vasco que la gente se atornilla la boina, la atornilla y que ya no ven más que hacia los pies, ¿no es cierto? ¿Cómo armonizar la tesis de Izaguirre con la tesis de Edwards? Yo no sé si ellos discutieron este tema en algún momento, no fueron estrictamente contemporáneos en sus momentos de mayor despliegue. Cuando Edwards muere, Jaime Izaguirre tiene apenas 24 años, o sea que alcanzaron a coincidir muy poquito tiempo. Y no conozco, yo personalmente, puede que otras personas lo conozcan, pero no conozco ningún comentario de Jaime Izaguirre sobre la obra de Alberto Edwards. Bueno, esto es lo que queríamos comentar hoy día, la notable aportación de don Jaime sobre el prototipo, el arquetipo de nuestra raza, el hidalgo. Así que le doy de nuevo el comando a la Valeria para que dé paso por un ratito a las preguntas que pueda haber, o comentarios, aportes, observaciones. Lo debo haber hecho muy mal el jueves pasado porque somos muy poquitos hoy día, ¿eh? No somos tan poquitos. Somos 20 apenas, Sí. pero éramos Yo- 30 y tantos el jueves pasado. Lo tengo que haber hecho muy No, mal. éramos 28 el jueves pasado. Ah, ya. Bueno, pero lo hice Después- tan mal que al tiro 8 que no volvieron. ¿Qué nos espera para el futuro? Bueno, estoy disponible. Era un mestizo con sangre. Ya. Usted se ríe a las Alguien, preguntas. no sé, es que me río, es que Jorge Pérez hizo un comentario acá, es su hipótesis. Dice, la cultura del honor del hidalgo es sospechosamente parecida a la cultura del honor del árabe, que tiene un orgullo muy fuerte pero muy frágil. Bueno, pero, a ver, Jorge, Y querido, dice, pe- y dice, estuvieron casi 8 siglos los árabes en España, pues, hombre. sí, po. Y dice, mi hipótesis es que el hidalgo conquistador de Andalucía y Extremadura era un mestizo con sangre árabe. Obvio, pues. Imagínate tú. No es una tesis, Jorge, es una realidad absoluta. Hay que ver cómo hablan los andaluces hasta el día de hoy, pues, hombre. Enamora no vale decir que no. Enamora no vale decir que no. Apenas se le entiende lo que está diciendo el tipo. Ay, bueno, yo justo cuando usted estaba explicando la dificultad para juntar la teoría de Edwards con la de Izaguirre, em,
pasó algo acá y no terminé de escuchar y me interesaba mucho porque no, ¿cómo se explican? O sea, ¿qué habría pasado? Que cuando llegaron los vascos a finales del siglo XVIII ya la hidalguía estaba muy de capa caída, dijo usted, ¿o qué podría ser? Es que no conozco la confrontación. No sé si hubo una confrontación entre Izaguirre y Edwards, o al menos que Izaguirre se haya referido. Como no fui alumno de él, habría sido una pregunta. Oiga, don Jaime, a ver, ¿qué opina usted de la tesis de Alberto Edwards, ¿no es cierto? Mm, Pero sospecho que, claro, el paso del tiempo fue disolviendo la sangre vasca nueva que llega en la segunda mitad del 18, le da una nueva frescura, pero al mismo tiempo es muy distinta de la sangre original. Muy pocos vascos vinieron a Chile en los siglos XVI y XVII y primera mitad del 18. Es muy pequeña la inmigración vasca. La inmigración vasca importante es vasco-navarra, además. ¿Ah? Ahí. Tú te acuerdas, Valeria, que en la Catedral de Pamplona, cuando uno entra a la Catedral de Pamplona, a la derecha hay una imagen chiquitita de la Virgen que se llama la Virgen de las Buenas Noticias. Y sí. después explica que las buenas noticias son las buenas noticias de Chile. Es la imagen de la Virgen a la cual los pamplonicas, los navarros en general y los pamplonicas en particular, le encomendaban recibir buenas noticias de Chile. Mm. Por algo también Unamuno, ustedes saben que Unamuno dijo que el pueblo vasco había realizado dos grandes empresas, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan cuáles eran? Esta es la opinión de Unamuno, que es un vasco consolidado. Unamuno dijo, el pueblo vasco ha realizado dos grandes empresas, la Compañía de Jesús y la República de Chile. Unamuno, no estamos hablando de Perico Los Palotes, o el Capitán Araya, o el Teniente Bello, no, Unamuno. La Compañía de Jesús y la República de Chile. Pero esa inmigración es del 18. ¿Con qué talante se encontraron los vascos en los castellanos que tenían más o menos el control de la situación? No lo sé. Bonita tesis doctoral, ¿eh? Sí, Intente, preciosa en realidad. intente usted una armonización de las tesis de Izaguirre y Edwards. ¿Qué Ya, más? ya sé a quién hay que pedírsela. Sergio está con la mano levantada. Sí, Hola hola. Sergio, un Hola, abrazo don grande, Gonzalo. qué gusto de ¿Cómo ha estado? verte. Bien, gracias. ¿Y Igualmente. tú? Bien, muy bien, muy bien. Qué bueno, Sergio, qué bueno. Don Gonzalo, una consulta. A ver, yo siempre, y perdón la ignorancia, digamos, siempre he tenido la idea de que la conquista española, el grueso de la gente que venía, no necesariamente era gente noble o de grandes valores, sino que era gente a lo mejor que en España no tenían mucho que hacer, no sé si prisioneros, digamos. No, En el fondo, pero un poco para redondear la idea, en sí, el fondo el mensaje de Jaime Izaguirre es que a ver, me imagino que los hidalgos y la gente noble de honor eran los que dirigían las campañas, no sé, Pedro de Valdivia, Diego de Almagro, supongo, digamos, alguna vez lo de haber estudiado en el colegio, pero no lo recuerdo. Un poco el hidalgo, estoy entendiendo, digamos, que lo que sostiene Jaime Aguirre, que es en el fondo, en lo que se funda un poco la raza chilena, digamos, esa avenida de España, de gente hidalga que al mezclarse con los nativos forma la raza mestiza, digamos, a la que pertenecemos. Y en el fondo, mi duda es, estos hidalgos que le dan el carácter a nuestra raza, ¿se refiere a los que dirigían las campañas o en general el grupo conquistador que venía era gente noble, digamos? Un ya, poco la para palabra, es que la palabra, no, primero partamos por la distinción de la palabra nobleza, ¿no? La nobleza en España distingue los grandes de España, o sea, duques, marqueses, condes, los grandes de España, los que reciben un título, marqués de la Pica. Mi biografiado, don Manuel José Larrazábal, reivindicó para sí, porque lo tenía su familia para atrás, el marquesado de la Pica. Esos son los grandes de España. No, de los grandes de España no vienen a América, hay alguna excepción, pero no vienen a América. Pero el resto de los españoles
si tienen una afiliación clara y directa, son hijos de alguien. Y esa es una condición de nobleza, aunque no pertenezcan a los grandes de España. Que, como les comentaba la vez pasada, incluso en el País Vasco se conservó hasta muy poco tiempo atrás con el prefijo de, y que algunos vascos todavía usan en Chile, de Amesti, de Ibarrizaga. El prefijo de significaba en el País Vasco que como pertenezco a esa familia, pertenezco a una familia de hidalgos, de nobles, de la nobleza de a pie, diríamos, ¿no? Ahora, ¿cómo se conforma una compañía? Esto es muy interesante, Sergio, porque entonces entra la contestación más de fondo de la pregunta. ¿Que distingue, por lo tanto, al capitán de la compañía o el capitán de conquista del resto de los miembros de la compañía? El capitán de conquista es el que obtiene ese documento que se llama capitulación, que tiene capítulos, no es muy original el nombre, se llama capitulación porque tiene capítulos. Y en esos capítulos se establecen los derechos y obligaciones de la empresa de conquista que él, como particular, va a desarrollar. Cuando él tiene la capitulación, se va a la plaza, pone un banderín de enganche físico, un palo con sus colores, con su emblema, con su escudo de familia, y acuden distintas personas que no son presos liberados de las cárceles, acuden distintas personas a engancharse en la compañía. Y entonces ahí viene una segunda distinción, porque ya hay una primera distinción muy clara entre el capitán de conquista, que ha capitulado directamente con la monarca primero, como lo hizo Colón, capitulaciones de Santa Fe, y como lo van haciendo después con Isabel, cuando muere Isabel con Fernando, y después ya con Carlos, y así sucesivamente con Felipe II, y así van capitulando. Pero después, entre los que se enganchan, hay una segunda distinción. Los que aportan en acto, o con dinero, o con armas, o con caballos, o con provisiones. De los que no aportan y simplemente firman un vale. Claro, esta segunda distinción es pecuniaria, ¿no es cierto? No es señal estricta de que unos sean mejores que otros, pero sí revela que por lo menos unos tienen una posición más consolidada en la vida y cuando llega el momento de engancharse en esta empresa de conquista, con esta compañía o compañía, no eran lo mismo las compañías que las compañías, pero no vamos a entrar aquí en la sutileza ya de la distinción entre una compañía y una compañía. Si pueden aportar armas, caballos, provisiones o metálico, es porque han ido desarrollando una cierta condición que los podría eh, validar mejor ante el capitán de la empresa, ¿no? Mientras que los otros suelen ser personas ya mucho más sencillas, diríamos hoy en un lenguaje cariñoso, ¿no es cierto? Que como no tienen nada para aportar, pero sueñan con la aventura, firman un vale. ¿Cómo van a pagar ese vale? De las riquezas que se vayan obteniendo. Lo que van a hacer los capitanes de conquista es cobrar el vale. Mire, usted firmó en Cádiz este vale. Ya nos ha ido bastante bien acá en las islas o en tierra firme. ¿Eh? Nos ha ido bastante bien. Pague el vale. Con aquellas riquezas que se han ido repartiendo, pague la parte que usted no puso oportunamente. Esta distinción no es posible hacerla empresa, compañía por compañía, porque no sabemos exactamente quiénes aportaron, quiénes no, pero sabemos que se daba esa distinción. ¿Eh? Así que no te quedes con la idea de que vinieron un conjunto de patipelados, mal gestados eran algunos de ellos, no cabe ninguna duda, pero de malas vidas previas, ¿eh? Algunos de ellos, por supuesto, que en fin, tenían su pasado, vamos a dejarlo hasta ahí. Gracias, Si Gonzalo. hay- Me queda claro entonces que dentro de las campañas venía un grueso de gente que, como usted bien dice, tenían algo, digamos, hijos de algo, y eso sí, les daba su carácter, digamos, de poseedores de algún bien, sí. no, no patipelados, como mencionamos. Y Y, acá, y-
Ujú. Acá adquieren una nueva condición, Sergio, y para los demás. Acá ellos lo que quieren adquirir es la condición de beneméritos, de personas que hacen buenos méritos, de tal manera que esos buenos méritos les sean recompensados. O sea, tienen un sentido de qué es lo que tienen que hacer para consolidarse. Porque la recompensa de esos buenos méritos, eh, méritos de fidelidad al monarca, méritos de valentía en el combate, méritos de, en fin, trabajar, no trabajaban mucho, pero de saber organizar el trabajo de otros, esos buenos méritos les van a traer dos beneficios muy importantes. El beneficio pecuniario directo, la repartición de ganancias, y el carácter de encomenderos. Entonces, en la medida en que se les reparten ganancias y va encima, ya otro tema será hablar un día de la encomienda, ¿no? Se les encomiendan indios, encomienda, por la palabra es muy interesante, ¿eh? No son esclavos, son indios encomendados. Esa persona que a lo mejor tenía una condición bastante precaria en el origen, ahora tiene riquezas, es encomendero. Y eso le permite pasar a ser vecino, que es la definitiva consolidación de su estatus. Vecino es el que tiene solar, perdón, casa abierta en solar propio. O sea, le han repartido un solar de tierra, le han hecho una merced de tierra, ha podido ahí abrir su casa. Y en la medida que es vecino, pasa a formar parte de los que eligen el cabildo, puede ser elegido alcalde en el cabildo o regidor en el cabildo, entró en la institucionalidad indiana. A lo mejor era una persona de muy poquita relevancia en Salamanca, en Sevilla, en Cádiz, en Granada, pero acá resulta que ahora es vecino de la ciudad de Santiago. La ciudad de Santiago, ocho casas, pero es vecino de la ciudad de Santiago, porque hizo buenos méritos y tiene una encomienda. En Chile, como ustedes saben, las encomiendas no funcionaron porque, por distintas razones. Había repartimientos de indios, pero no estrictamente la encomienda. Entonces esas personas, incluso, aunque su origen, algunos de ellos haya sido muy sencillo, muy elemental, saben que acá tienen, para poderse establecer, tienen que hacer buenos méritos de tal manera de recibir mercedes de tierra, encomienda y entrar en el estatus ciudadano, diríamos hoy día, pero ellos no usaban la palabra ciudadano, usaban la palabra vecino. Bueno, tenemos espacio para una pregunta o comentario más, si lo hubiera. Muchas gracias, don Gonzalo. De nada, Sergio. Yo no le oigo ahora a usted, Valeria. No, ahora, aquí estoy. Jorge Pérez dejó otro comentario, pero yo no lo veo. Espérenme. Los alemanes en el pasado criticaban la apertura racial de los españoles, que se mezclaban con mucha facilidad. Esta es una actitud de la cultura árabe que como nómades eran y son muy proclives a la mezcla con grupos diferentes. El mestizaje es un fenómeno muy característico de los árabes y ha pasado a la cultura musulmana. El mestizaje hispanoamericano es una característica cultural seguramente de origen árabe. Ah, ya, está afirmando lo que ya había. Ok. Ahora, vamos mucho más atrás, al fin de cuentas, sí. A ver, ¿quiénes habitaban la península cuando llegan los romanos? Los celtíberos. Y uno dice los celtíberos como que fueran una especie de grupo compacto. Los celtíberos eran decenas y decenas de tribus distintas que nosotros historiográficamente agrupamos bajo el nombre de celtíbero. Llegaron los romanos y por supuesto que los romanos se mezclaron pero infinitamente con los celtíberos. Y después bajaron unos germanos llamados visigodos, pues, que entraron a España a comienzos del siglo VII, a comienzos del siglo VI, perdón, en el 506. ¿Y usted cree que los visigodos, porque eran germanos, no se mezclaron con los celtíberos romanos? Por supuesto que, o sea que la mezcla no comienza con el 711 y la caída de los reinos españoles del reino visigótico con la llegada de los árabes. No, el español ha sido caracterizado siempre como miembro de una raza cósmica, o sea que no le tiene temor de ninguna manera a lo que venga, una raza cósmica. El español tiene apertura al cosmos. Dicen que hay, yo tengo
un ciclista, el mejor ciclista del mundo, que es mi ídolo. Y dicen que no es terrícola, sino que bajó de Andrómeda por la manera en que corre y todo lo que gana. Si ese señor fuera efectivamente de Andrómeda, los españoles no tendrían ningún inconveniente, una española, en cruzarse con este señor de Andrómeda. Bueno, estimadísimos, muchísimas gracias. El jueves próximo, que es Jueves Santo, obviamente no tenemos sesión, pero nos quedan 3 sesiones. Habría que ver si recuperamos a aquellos que hoy día se quedaron, están tomando whisky quizá nomás. ¿Ah? Nos quedan las sesiones sobre Mario Góngora, Gonzalo Vial, y la última sesión sobre Bernardino Bravo, que estará a cargo del profesor eh, Enrique López, igual que la primera. Muchísimas gracias a la Valeria, muchas gracias a todos ustedes, que tengan un muy buen fin de semana y un muy buen comienzo el domingo de la Semana Santa. Gracias, profesor. Muchos Gracias. saludos a todos.